Los que ya vienen varios domingos se han dado cuenta que hemos estado predicando durante varias semanas sobre una carta específica, la primera carta de Pedro a la iglesia, a las iglesias. Y Pedro, en los sermones anteriores, en los textos anteriores, nos muestra que Cristo ha resucitado. Nos muestra que Cristo ha vencido. Nos muestra que Cristo ha sido obediente, fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. También vimos que Él está a la diestra de Dios Padre y a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. Y también que Él nos invita y nos guía a vivir en santidad e impureza en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces uno podría decir, tremenda tarea. Una tarea que es más alta que nosotros mismos, y efectivamente. Porque en el Evangelio debemos vivir atentos a las acechanzas, a la estrategia de un enemigo que tenemos. Tenemos varios enemigos para vivir la vida cristiana. Un enemigo es el diablo y los poderes de las tinieblas. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que esto no es un tema desconocido, no es un tema que se deja de lado. El Señor lo habla directamente, pero también es bien claro el Señor de que a Él están sometidas todas las autoridades y Él está por sobre. Por tanto, no debemos temer si estamos en Él. También que se extraña incluso que no corramos con sus pecados, como decíamos el domingo anterior. También hay un mundo adverso y también una carne nuestra, una tendencia pecaminosa a ir en contra del Señor si no estamos realmente en Él. Por eso Pedro, el apóstol, Pedro quien era el pescador de hombres, Pedro quien fue el que confesó a Cristo como Señor y Salvador, Pedro quien dijo, Señor, estaré contigo hasta las últimas consecuencias, Pedro el que negó a Jesús, Pedro el que fue restaurado por Jesús, Pedro el que fue comisionado una vez más por Jesús para predicar su palabra. Él escribe esta carta a la iglesia que está en un contexto complejo. Escribe una carta en un momento difícil de la vida de la iglesia, en un momento de persecución, tanto para enseñarle acerca de la esperanza del Evangelio, pero además de aprender a sufrir en medio de las circunstancias y también aprender a ser fiel en medio de un contexto adverso y a estar atento también a nuestro pecado y nuestras debilidades. Hoy día el sermón se titula también, siguiendo un extracto del pasaje, sean pues sobrios. Esa es la palabra, sean sobrios. Y uno se pregunta acá, ¿por qué Pedro dice sean sobrios? Ya dijimos, o sea, para vivir en santidad y en pureza, y para vivir y entender cómo vivir en sufrimiento en Cristo, y para hacer frente a las acechanzas del diablo y en nuestro propio pecado, debemos estar realmente sobrios. Sobrio implica tener una mente clara, tener un pensamiento correcto. ¿Acerca de qué? Porque uno podría decir, yo a esta hora de la mañana no he tomado nada, así que estoy sobrio. Espero, ¿cierto? Sobriedad, uno dice solamente en tema de alcohol. Sí, también. Pero también habla de una manera de vivir que está discerniendo con claridad, que está con claridad respecto de Dios, respecto del Evangelio, qué es el Evangelio, respecto de la vida cristiana, y respecto de cómo se vive el sufrimiento, respecto de la tentación y la santidad, respecto de el mundo espiritual. Estar atentos a todo eso. Y eso nos demanda estar sobrios, claros, con ojos abiertos de manera espiritual. A veces estamos dormidos, físicamente dormidos, muchas veces,
y espiritualmente dormido. Y Pedro le dice a esa iglesia, y también a nosotros, a través del mensaje a esa iglesia, dice, sean pues sobrios y velad en oración. Y Pedro no lo dice como alguien que no sufrió esto. Porque Pedro aprendió la lección y la está viviendo de ser sobrios y velad en oración. Les digo que Pedro, unos años antes, cuando estaba con el maestro, y el maestro estaba a punto de ir a la cruz, él invitó a Pedro y a otro discípulo. Dice, vengan, quiero que estén conmigo, que estén orando. Lo invitó a una reunión, los invitó a orar. ¿Y en qué momento lo invitó a orar? Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Dijo, acompáñenme a orar. Y él, ustedes pueden ver este pasaje, esta historia, que sirve también como ilustración hoy, Mateo 26, para que lo anoten, 36 al 46, Lucas 22, 39 al 46, Marcos 14, 32 al 42, pero hoy día vamos a seguir, o sea, hay 3 relatos, pero vamos a seguir uno en particular, Mateo 26, que va a complementar lo que estamos viendo, que dice que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y le dijo a los discípulos, siéntense acá, entre tanto que voy y oro. Otro pasaje dice, ustedes quédense velando acá y orando. Y tomando a Pedro, los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús comenzó a entristecerse. ¿Se recuerdan que hablamos el domingo anterior de que debemos seguir sus pisadas? Él estuvo dispuesto a sufrir por salvarnos de nuestros pecados y para darle gloria al Padre en esto. Jesús les dijo, abrió su corazón con ellos, mi alma está muy triste y hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. ¿Cuál fue la petición de Pedro? Velad. ¿Qué le dice a la iglesia? Dice, velad. ¿Para qué estar velando y orando? Para estar sobrios, para estar claros de lo que hay que hacer. De hecho, aparentemente Pedro estaba claro de lo que había que hacer. ¿Saben por qué? Porque antes de esto, Jesús le había dicho, oye, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y sabe lo que respondió Pedro? Junto con todos sus discípulos, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús les dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabían lo que tenían que hacer? Sí. De hecho, confesaron lo correcto. Dijeron lo correcto. Dijeron que iban a estar con Jesús hasta la última consecuencia. ¿Y qué pasó un par de minutos después solamente? ¿Qué pasó? Algunos saben la historia, pero algunos no saben la historia. ¿Qué pasó? Estaba orando Jesús. Se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre, si es posible, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Oró, vino luego a los discípulos y les pregunto, ¿cómo los encontró? Lo que sabe la historia. Cuéntenle al resto. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Los encontró durmiendo. ¿Y qué le dijo Jesús que hicieran? Velen, estén atentos, estén rogando, estén orando. Los encontró durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? A Pedro. ¿Por qué le dijo a Pedro? Probablemente porque él había saltado el primero. Yo voy a estar contigo hasta la última consecuencia. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo
1 hora. ¿De qué estaba hablando? De la oración. No habéis podido estar atentos, velando, para ser sobrio 1 hora. Tan solo 1 hora. Usted se podrá preguntar, 1 hora igual es alto. Porque mi mayor oración es cuando oro por los alimentos. Y como tengo hambre, la oración es cortita. O cuando oro en la noche. Me quedo dormido, termino el otro día, digo amén, Señor. ¿Sí? Pero aquí vemos que, claro, esto nos causa risa en este momento. Pero Pedro dice, es que esto no es para risa, porque velen y oren. Yo creo que Pedro estaba pensando, a mí también me pasó. Yo también estuve ahí. Yo también estuve pensando que sabía lo que tenía que hacer. Con la mejor intención del mundo. Voy a ir en contra del pecado, del mundo, de la carne. Vencí con Cristo y súper bien. Pero había algo que le faltaba a Pedro y a sus discípulos. Sobriedad. Sobriedad en todo tiempo. Claridad espiritual. Discernimiento espiritual. ¿Te digo algo? Es imposible estar completamente sobrio si no estás rogando y orando. Sobriedad y oración van de la mano, van juntos. Por tanto, cuando no estamos orando, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar respecto de quién es Dios, quién es Cristo, qué es la vida, qué es verdaderamente la vida, cómo sufrimos, cómo, si estamos solos o no estamos solos en este mundo. Empezamos a olvidarnos de nuestro Salvador. Empezamos a vivir como nosotros queremos simplemente, siguiendo nuestros deseos, nuestra concupiscencia, como decía el domingo anterior, nuestros deseos desordenados, siguiendo igual que el mundo, bajo la autoridad de los poderes de las tinieblas. Exactamente lo mismo. Y el Señor nos demanda sobriedad. Nos demanda claridad. Nos demanda estar con los ojos abiertos. ¿Cómo miro la tentación? ¿Cómo miro el tema del carácter? ¿Cómo miro la vida matrimonial? ¿Cómo vivo la vida de iglesia? ¿Cómo vivo las finanzas? ¿Cómo vivo esto otro? El evangelismo demanda sobriedad. Y le dice Jesús a Pedro, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y hace unos pocos minutos dijiste que aunque fuera necesario morir conmigo, no lo iba a negar. Sabemos la historia, lo dije bien antes, la Biblia lo enseña. Pedro finalmente negó a Jesús. Y dice nuevamente, el Señor no se cansa y invita nuevamente, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El texto de acá se complementa con el de Marco y con el de Lucas. Se dan cuenta que Jesús invita y los llama una y otra vez a la oración. Y cada vez que lo dice, los encontró dormidos. Y aquí explica por qué. Velad y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se los dijo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y también te digo, hay una relación entre el sueño físico y el sueño espiritual. Cargado de sueño, dice, es que me pesan los ojos de sueño. Para ver una serie, me pesan los ojos. Para el maratón del mundial,
no pesa los ojos. Para saber cómo voy a cambiar las láminas del mundial. Paréntesis, el otro día, por curiosidad nomás, ¿cuánto valía un álbum? Para recordar viejos tiempos, dije yo. ¿Y cuántas láminas eran? 900 y tantas láminas. ¿Cuánto valía cada sobre? Saqué la cuenta. Si es que salieran todas perfectas, o sea, me dieran todas las láminas, eran más de 170.000 pesos. Cero paréntesis, no, un dato curioso nomás. Pero para el mundial, para la serie, para las cosas que nos importan, no se cierran los ojos. Pero para orar, se cierran los ojos. Ojos cargados y pesados, y dejándolos, se fue de nuevo y por tercera vez oró, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo, duerman ya, quédense dormidos. Y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Se perdieron la oportunidad de poder estar ahí, rogando y orando y estar con claridad del Evangelio. Por eso les dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y no era el fin que Cristo lleva a la cruz. El fin que se acerca es que Cristo vuelve. Cristo viene pronto. Una verdad importantísima del Evangelio. Así como se encarnó, así como obedeció, vivió, obedientemente hasta la muerte y muerte de cruz, resucitó y ascendió, y reina en poder y autoridad, Él viene pronto. Y como viene pronto, y sabemos el fin de todas las cosas, dice, sean pues sobrios. Y te conecta, y velen. ¿Cómo es velar? Estás despierto, ¿cierto? No dice velar de cualquier forma. ¿Cómo dice velar en oración? Entonces, te digo algo. Si tu vida de oración es de filuche, tu claridad espiritual va a estar nublada. No vas a saber, no vas a entender. Por eso que te enseñan la palabra o sabes la palabra y la entiendes y la sabes. Es que me cuesta creerlo, o me cuesta entenderlo, o me cuesta vivirlo, o quisiera hacerlo pero no puedo. O incluso hay enseñanzas de otras partes que me están confundiendo. Mi corazón está confundido y está en tensión. Quisiera buscarte, Señor. Quisiera vivir por ti y para ti. Quisiera alegrarme en tus bendiciones, Señor. Pero me cuesta. Y Pedro dice con toda ternura y también con toda autoridad, sean pues sobrios y velad en oración. La sobriedad se da en oración. Velad. Y después dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Algo que también nos da sobriedad y un sentido de realidad es el que otros están orando, otros están intercediendo, otros están amando y cuidando, están animando en el Evangelio. Dice, la vida es de esta forma. No es como lo vive el resto. La vida es así. Se puede vivir en plenitud aún en dificultades. Se puede vivir y gozar a Cristo aún en tentación. Se puede vivir en plenitud aunque falten muchas cosas. Aunque no todo esté perfecto según mis planes. Se puede. La vida con otros nos da un sentido también de realidad. ¿Qué nos da realidad y sobriedad? La vida de oración. Y también la vida con otros miembros de la comunidad de la fe, que enseñan la palabra, que te recuerdan la palabra, que predican la palabra, que cantamos la palabra, que oramos la palabra. Ferviente amor, que practican la palabra. Tú dices, oye, qué bueno que pude escuchar y ser acompañado por tal o cual persona. Ante todo, tengan entre vosotros
ferviente amor. Cuando recibes a alguien que te acompaña, te ayuda a ser sobrio. Pero también cuando sirves a otros, también te ayuda a recordar el sentido del Evangelio. Por eso dice, entre vosotros. No dice solamente, reciban amor ustedes para ustedes mismos. Dice, tengan, en plural y en imperativo, entre ustedes, ferviente amor, amor sincero, amor genuino, amor profundo. Amor en palabras, en obras, en corazón, amor en oración. Porque eso nos devuelve el sentido de realidad. Estamos influenciados por este mundo. El mundo sí discipula, sí enseña, sí predica un evangelio distinto al que el Señor enseñó. Pero cuando estamos nuevamente con la comunidad, compartiendo la palabra, recobramos la sobriedad, el sentido espiritual de la vida del evangelio. Entonces, primero, somos sobrios velando en oración. Vivimos la sobriedad viviendo en ferviente amor. Y te explica por qué. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Voy a repetirlo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Pedro también estuvo ahí. Pedro también estuvo ahí siendo recibido por el Señor para recibir esa gracia que cubre multitud de pecados. Y uno podría decir, ¿sabéis que me cuesta orar e interceder? ¿Cierto? Pero ¿sabéis que hay alguien que vela por ti? El Espíritu Santo que Dios puso en tu corazón intercede aún con gemidos indecibles para buscar a Dios y hacer su voluntad. Y el Padre escucha también las oraciones de su Hijo. Él intercede por nosotros, el Hijo sigue intercediendo. Entonces hay uno que intercede por ti. Qué bueno. Como dice el Salmo, no sé, mira al que te guarda. Y después dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Entre nosotros, sí, pero porque el Señor ya lo hizo con nosotros. Ya lo había hecho con Pedro, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? Pedro lo había abandonado. Se había ido, habían ido a pescar. Y el Señor va, lo busca y lo restaura. Y le dice una vez más, en un pasaje muy hermoso por ahí, dice, y díganle a Pedro, díganle a Pedro. ¿Quién fue el que restauró a Pedro? Jesús. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El Señor lo había hecho con Pedro. Si lo hizo con Pedro y lo hizo contigo, ¿cómo debe ser la vida entre nosotros los hermanos? Los salvados, los rescatados, los perdidos que han sido encontrados por el Señor. ¿Cómo debe ser la vida? Con ferviente amor, cubriéndonos multitud de pecados. Eso implica pedir perdón, implica perdonar, implica aguantarnos hasta las últimas consecuencias. ¿Pero cómo se vive eso? Velando y llorando, con sobriedad. Si no, uno empieza a decir, no, esta cosa no me está gustando. No, que resulta que perdono todo, pero menos esto. Es que en realidad me siento incómodo porque... Y uno empieza a ver la vida un poco sobria. Pedro dice, Jesús viene pronto. Estemos orando. Hay una misión que hacer juntos. Vivan entre ustedes con ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, velen, ámense, y viene una parte muy importante, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros. Pero le agrega algo, así como dice, velad en oración, dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones.
Y esto no era porque tenía un calendario solamente y dice, ¿sabes qué? Fin de semana voy a tu casa, ya me hospedo allá y tú acá, listo, ¿no? Que buena práctica sería también, ¿cierto? Juntarse, oye, juntémonos de sábado para domingo a ver el mundial. No. ¿A orar? Ya, qué buena idea. Vamos mañana a la iglesia juntos, sí, que bueno, así nos animamos también, buenísimo. Pero cuando dice hospédense unos a otros, es porque estaban siendo perseguidos. Hermanos andaban corriendo y arrancando para encontrar un lugar, porque estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Dice, recíbanse, reciban en sus casas, es tu hermano, sea refugio para ellos. Y dice, hospédense los unos a los otros. Pero cuando uno hospeda a alguien, si no hay un corazón realmente hospedador, ¿qué pasa? Murmuración. Oh, el jabón lo dejó en tal lugar. Se levanta muchas veces en la noche. No se van nunca. Comen como condenados. Y nos dice, examina el corazón. Examina el corazón. No solamente para hospedar, que se queden alojar ahí, sino también cuando reciba en tu casa una visita, que se sienta cómodo, feliz, alegre. Sirve. Eso también es servir al Señor. Cuida, recibe, comparte. Y si tú vas de visita, anda, hazlo fácil también, hazlo agradable. Lleva algo para compartir, para que juntos podamos recibir al Señor. Entonces, la sobriedad nos guía a velar. Y cuando estamos velando, estamos sobrios. La sobriedad y velando en oración nos permite tener ferviente amor y nos permite ser hospedar los unos a los otros. Pues ¿saben qué? Estas tres cosas que estoy diciendo acá, que nosotros debemos vivir por ellas, alguien ya las hizo por nosotros. Cristo ya lo hizo por ti. Él veló por ti. Él rogó por ti. Él rogó por sus discípulos. Vean Juan 17. Rogó acá. Y Él sigue intercediendo por ti. Y esto no es para dejarnos caer en nuestra desgracia. Es decir, el Señor, aunque tú no velas, Él sigue rogando por ti. Pero para que tengas sobriedad. Para que un día digas, Señor, quiero volver a estar contigo y a rogar. Él ya lo hizo por ti. Eso que el Señor nos demanda, es decir, perdónense unos a otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados, Él ya lo hizo por ti. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Y Él también te hospedó. Él te recibió con brazos abiertos. Él te recibió sin preguntar nada. Y el Padre nos recibe sin preguntar nada, para recibir su gracia y para servirnos unos a otros. ¿Te sientes poco sobrio? ¿O sientes que te falta oración? Qué bueno que hay alguien que ora por ti, que es Cristo el Señor, para que puedas volver a Él. ¿Te sientes solo? Él está contigo. ¿Sientes que has pecado y que quizás nadie te va a perdonar esto? Hay alguien que vino y te perdonó. Y por tanto podemos servir y amar a otros. ¿Crees que nadie te recibe? Nadie te acoge. Hay uno que ya te recibió, con los brazos abiertos. Te dice, ven. Pero a veces nos quedamos rechazando esa oración del Señor, rechazando el perdón del Señor y los brazos abiertos del Señor. Te dice una vez más, ven, ven y sígueme. Próximo domingo vamos a recibir Santa Cena.
Y el próximo domingo también vamos a ser enseñados en cómo se vive sobriamente sirviendo a otros. Pero hoy nos quedamos con una gran tarea y una gran convicción. La gran convicción es que el Señor sigue rogando por ti. La gran tarea, orar por discernimiento unos por otros y servir a otros. Que esta palabra te guíe, te recuerde que sin oración, sin ir al Padre, sin comunión, es imposible estar realmente sobrio. Y Él te quiere una vida plena. Vida y vida en abundante. Siguiéndolo a Él, viviendo por Él y para Él. Os invito a orar. Señor, te damos gracias. Porque vemos cómo tú plasmaste esta verdad en la vida de Pedro. Si la hiciste en él y la has hecho en muchos corazones, también la quieres hacer en nosotros. Y la puedes hacer en nosotros. Y te pedimos que cuando escuchemos tu voz, podamos buscarte y seguirte. Y comenzar a aprender a vivir una vida orando, rogando, intercediendo, estando con una comunidad de fe, recibiéndonos uno a otro, para servirte, para amarte, para ser cuidados por ti, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús. Amén.